11 segundos después, la cinta reveló que el maquinista colocó el motor en reversa en un último y desesperado intento por evitar la colisión. Ambos trenes tienen frenos electroneumáticos para las ruedas y frenos y utilizan ambos durante una parada de emergencia. La información grabada demostró que a medida que el tren estaba con los frenos de emergencia e iba deteniéndose, se colocó el motor en reversa. Hubo una pequeña disminución en la velocidad, pero luego se ve que el freno dinámico se liberó. Ya no funcionaba. La JNST descubrió que usar el motor en reversa hace que el sistema de frenos dinámicos deje de funcionar. Frenos dinámicos sin funcionar. Incluso con los frenos dinámicos en funcionamiento, determinó que el tren podía haberse detenido a tiempo. Esto generó una nueva pregunta. ¿Cuándo notó el maquinista del mar que la señal que tenía adelante estaba en rojo? Para averiguarlo, la Junta realizó algo llamado prueba de distancia visual. En la misma ruta y a la misma hora del día, querían saber en qué punto el maquinista debió ver la señal en rojo del empalme Georgetown. Queríamos determinar cuál era la mejor distancia posible a la que alguien sentado en una locomotora pudo haber visto que había problemas o una señal delante del tren. La prueba demostró que el maquinista accionó el freno de emergencia justo después de pasar el punto desde el cual vio la luz roja y el tren en el sentido opuesto. Los testigos confirmaron. Su opinión fue que los tripulantes que iban en cabina de control del tren se sorprendieron o no creyeron que tenían una luz en rojo delante. Luego de salir de Kensington, respondió como si tuviera luz verde y aceleró el tren a 106 kilómetros por hora. Luego apareció la luz roja de detención en el empalme de Georgetown, pero no tuvo suficiente espacio ni tiempo para detenerse. Esto trajo la posibilidad de que la señal amarilla de advertencia no hubiese funcionado. O la señal no funcionó apropiadamente o él no la advirtió. Y eso era lo que la investigación debía determinar. El equipo de señales de la JNST comenzó a examinar las señales de Kensington y las otras involucradas en el accidente. Hay ciertas pruebas que hacemos llamadas pruebas post-accidentales. Revisaron los compartimentos de las señales para saber alteradas, controlaron la última fecha de inspección, buscaron luces dañadas, baterías descargadas o cortocircuitos. Se realizaron las pruebas y no hallamos ninguna deficiencia. Una vez que probamos todo y no encontramos nada defectuoso en cada señal individual, entonces probamos el sistema completo simulando el movimiento de varios trenes en diferentes rutas, algunas que son opuestas, para ver si el sistema de señales puede funcionar de un modo distinto o no. Las señales son sincronizadas para que una luz roja en Georgetown automáticamente haga que la señal de Kensington se ponga amarilla. Según los planos debería estar en amarillo cuando en Georgetown está en rojo, y eso es lo que ocurre, porque luego de todas las pruebas todos quedamos convencidos de que el sistema de señales funciona bien. Señales funcionando. Sin embargo, los investigadores descubrieron un detalle curioso acerca de esa importante luz amarilla. Un par de años antes había sido reubicada. En 1993, CSX, la compañía que posee y opera las vías, recibió un subsidio federal para aumentar la capacidad de sus líneas. Agregaron empalmes como el de Georgetown, el cual permite a los trenes que viajan en ambas direcciones circular por ambas vías. Se instalaron nuevas señales en los empalmes para controlar el tráfico ferroviario. Debido a que las señales deben estar cada 3 kilómetros para darles a los trenes tiempo y espacio suficiente para detenerse, la señal de Kensington fue reubicada. Por lo tanto, la señal fue colocada antes de entrar a la estación, y no luego de que el tren saliera de la estación. Señal reubicada. Generó la posibilidad de que alguien no pudiera ver la señal. También descubrieron que nadie revisó este nuevo diseño en busca de posibles problemas de seguridad. Cuando a una organización le proveen dinero para mejorar la seguridad,
¿Quién controla que ésta realmente mejore? Pero incluso considerando este hecho, parecía poco probable que un respetado y experimentado maquinista no viera una señal. Entonces, ¿qué sucedió? Por desgracia, las personas que podrían contestar esta pregunta, los 3 tripulantes del Mark, estaban muertos. Ahora era trabajo de la JNST reconstruir de alguna manera lo que hicieron y por qué. La Junta estaba en la segunda semana de investigación de la fatal colisión de trenes en Silver Spring, Maryland. No encontraron evidencias de un mal funcionamiento en el tren ni en el sistema de señalización de las vías. Pudimos determinar que el estado mecánico de ambos trenes y del sistema de señalización no fue un factor que provocara el accidente. Se acumulaba evidencia de que por alguna razón desconocida, el maquinista había fallado en responder a la advertencia de que bajara la velocidad con la luz amarilla. Una posible explicación era el clima. El accidente había ocurrido al anochecer y los registros del clima indicaban que había viento y mucha nieve. Esto podría haber obstruido la capacidad del maquinista de ver las señales. Hablamos con maquinistas que estaban en la zona en el momento del accidente y todos ellos dijeron que no tuvieron problemas en ver las señales. Las señales luminosas están diseñadas para poder ser vistas 800 metros antes y a través de la lluvia, nieve o niebla. Y basados en eso, descartamos la posibilidad de que el clima hubiese incidido. El grupo de recursos humanos de la JNST comenzó a investigar la posibilidad de que un infarto, fatiga, drogas, alcohol o suicidio fueran el motivo. Los cuerpos de los 3 tripulantes del Mark que fallecieron fueron sometidos a pruebas para detectar drogas y alcohol. Hacemos exámenes toxicológicos de rutina luego de cada accidente. Lo hicimos en este caso en particular, y no había drogas o alcohol en ninguno de los 3 casos. Mucho más difícil de probar eran los factores psicológicos. El grupo de recursos humanos buscó toda la evidencia posible que pudiera afectar el desempeño de estos 3 operarios. Analizaron sus antecedentes laborales, los registros de sus exámenes y revisaron sus evaluaciones físicas y de salud. Este equipo sumaba entre todos 80 años de experiencia. El maquinista de 43 años había estado sobre las vías desde 1970. Su revisión médica más reciente mostraba que su salud era buena y tenía una visión de 20 sobre 20. Su supervisor lo describió como uno de los maquinistas más profesionales que tenían. Incluso entrevistamos a algunos pasajeros que sobrevivieron. También entrevistamos a algunos familiares de los operarios que fallecieron. Y entrevistamos a la gente que estaba en la estación Brunswick, desde la cual había salido el tren. Uniendo toda esta evidencia, la JNST comenzó a crear un perfil de los operarios. Un detalle en particular se destacaba para la Junta. Los sobrevivientes reportaron que varias veces los 3 operarios habían estado juntos en la cabina de control, lo cual es algo inusual en trenes que operan durante el día. Durante la investigación, las entrevistas con las esposas y compañeros revelaron que los operarios tenían un importante tema pendiente, un próximo contrato con su sindicato. Sabíamos que este era un factor importante, no solo para estos 3 operarios, sino para quienes conducen trenes en esta sección de las vías. Aunque no sabemos de qué estuvieron hablando, tal vez de un juego de béisbol o acerca del clima, o del contrato con el sindicato. Otra evidencia clave provino del maquinista de otro tren Mark que pasó por allí. Justo antes de la estación Kensington, el tren Mark 279 pasó hacia el oeste junto al Mark 286. Allí los 2 maquinistas hablaron por radio. Conversación por radio. Cuando hablamos con el maquinista que iba hacia el oeste, nos dio los detalles de la conversación que tuvieron. El maquinista del tren accidentado llamó al otro maquinista para decirle que había unos niños en la estación del Parque Garrett lanzando unas bolas de nieve cerca de las vías y que tuviera cuidado con no atropellar a los niños.
Camino despejado. Al maquinista del tren que iba hacia el oeste, luego le pidieron que hiciera una parada en Kensington para recoger a un pasajero que había tomado su tren por error. Esta es una información importante para el maquinista, porque Kensington no es una parada regular. Es lo que llaman una parada de bandera. No te detienes a menos que haya alguien allí. Mientras mantenían esta conversación, ambos trenes pasaron sobre unos sensores en las vías llamados detectores de fallas. Son dispositivos que pueden examinar el funcionamiento de partes clave como ruedas, frenos y ejes. Luego transmiten sus resultados por radio a la cabina de control para que el maquinista los oiga. Pasó por el dispositivo de detección de fallas. El mensaje está en la misma frecuencia de radio que las comunicaciones entre los dos ingenieros. Entonces, el detector de fallas transmite el mensaje por sobre las voces. Hay niños lanzando nieve. Final, 1, 3, 8. Niños lanzando nieve en las vías. Vía 2, sin fallas. En la estación del parque. Así que hay varias conversaciones a la vez. Y es importante que oigan al detector de fallas. De hecho, si hay algún problema que el detector ubica, podría requerir que el maquinista detuviera el tren. Así que debe escucharlo. Además, las reglas de operación requieren que cuando dos trenes se cruzan, cada maquinista debe hacer una inspección visual del tren que viene en sentido contrario. Debes ocuparte de todas estas cosas y al mismo tiempo escuchar a los pasajeros. Toda esta información se recibe en solo 2,5 kilómetros, en 1 minuto y medio. Así que ocurren muchas cosas. Mientras tanto, pasas junto a la señal a la que se supone debes responder cuando el tren llegue a Georgetown. Los maquinistas deben informar verbalmente todas las señales que ven. El maquinista que iba hacia el oeste oyó al otro maquinista nombrar a esta señal, aunque no recuerda exactamente qué dijo. Cree haber escuchado al otro maquinista decir que vio la señal, pero debido a que el detector de fallas habló al mismo tiempo, no pudo entender cuál fue la señal que vio. Luego de todo esto, el tren Mark 286 tenía que hacer una parada no prevista en Kensington. Parada no prevista. Así que por más que debe informar que vio la señal, esto no le dice qué es lo que tiene que hacer luego, sino un paso después. Dice qué se supone que debe hacer luego de salir de Kensington. Una vez que el maquinista salió de Kensington, debía recordar la señal amarilla a pesar de todo lo que había sucedido. Una vez que salió de Kensington, el modo en que conduce el tren es controlado ahora por las señales que quedaron detrás suyo. Y no hay nada que las repita, ni en las vías ni en su cabina. El operario debe recordar cómo estaban. Cuando el tren salió de la estación Kensington a las 5:35 p.m., de inmediato aceleró hasta los 106 kilómetros por hora. 3 kilómetros después, el maquinista accionó los frenos de emergencia. Los pasajeros en el primer vagón no podían creer lo que sucedió después. Los operarios salieron del vagón corriendo y diciendo que nos arrojáramos al suelo, que el tren iba a colisionar. Segundos después, impactó contra el tren Amtrak. Una semana después del accidente se realizó un servicio en el campus de Harper's Ferry para recordar a los 8 estudiantes que murieron. Fue un gran servicio fúnebre. Eran estudiantes de Harper's Ferry Job Corps. Estaban las familias de aquellos que murieron. Otros estudiantes de Job Corps, porque somos todos como una gran familia. Job Corps es un internado estudiantil que trabaja con gente que intenta mejorar sus vidas. Como estudiante del centro Harper Ferry Job Corps, nos gustaría despedir a nuestros amigos. Creemos que están descansando. Estamos desolados, muy mal, por el modo en que nos dejaron. Para las familias y amigos de las víctimas, la pérdida fue terrible. Los miembros de la familia de Thomas Loadman, de pie, por favor. Uno de los que murieron en el accidente fue Thomas Loadman. Su muerte devastó a su padre.
Nunca pensé que perdería un hijo, no tan joven. Nunca pensé que moriría un hijo mío antes de que muriera yo. Es muy duro. Quizá la cosa más dura que experimenté en toda mi vida. Días antes de la tragedia se había ofrecido a ir a buscar a Thomas. Me escribió diciendo que vendría a casa ese fin de semana. Así que le dije, te iré a buscar, no hace falta tomar el tren. Pero escribió nuevamente y dijo, no me molesta tomar el tren. Yo iba a llamarlo e insistir e ir a buscarlo, pero luego pensé, bien, supongo que habrá hecho algunos amigos. Quiere estar con ellos. Entre los amigos con los que viajaba estaba su compañero de cuarto, Kelvin Williams, uno de los sobrevivientes. El momento en que me di cuenta de que algunos de ellos habían muerto fue cuando estaba en el hospital mirando televisión. Y allí dijeron que algunos no habían sobrevivido. En ese momento sentí enojo, dolor. Lloraba constantemente. Me sentí muy mal porque mis amigos se habían ido. Recibí mucho apoyo de un psiquiatra porque fue muy difícil lidiar con todo esto. Me ayudó un poco a hablar de esto. Pero luego al irme, seguía sintiendo lo mismo. Diría que hubo un periodo de más de 6 semanas en el que no podía hacer nada. Pensaba en Tom todo el tiempo. Ya sabes, ¿por qué pasó esto? No debió ocurrir. Días después del accidente, las autopsias revelaron el trágico hecho. 8 de las 11 personas murieron a causa del fuego y el humo, no por el impacto. Para la JNST la pregunta era, ¿podrían haber sobrevivido los 8? Comenzaron observando de cerca lo que había sucedido exactamente cuando los 2 trenes colisionaron. El maquinista del Amtrak, que sobrevivió al accidente, le dijo a los investigadores que cuando notó que iban a colisionar, intentó acelerar para evitar la colisión frontal. Creo que supo que este tren iba a colisionar con el suyo y pensó que iba a morir. En ese momento de desesperación, esperaba que al acelerar, el tren Mark impactara contra los vagones vacíos detrás de la locomotora. Prefirió embestir en una parte en que no hubiese gente. Por desgracia, era demasiado tarde. A pesar de que la colisión frontal fue evitada, el destino quiso que la cabina de control del tren Mark impactara directamente con los tanques de combustible de 5.500 litros del tren Amtrak. Los tanques dañados diseminaron el combustible hacia el sector destruido del vagón del Mark. El interior del vagón se volvió luego una bola de fuego. La Junta entrevistó a los sobrevivientes para descubrir qué pasó luego. Cuando el accidente ocurrió. Pero el humo era tan oscuro que no se veía nada. No se podía respirar allí adentro. Por fortuna, Kelvin vio una luz al final del tren y comenzó a arrastrarse hacia ella. Cuando estaba pasando junto a uno de los asientos, sentí que alguien me extendía su mano. La tomé y me ayudó. Kelvin ayudó a salir a algunos compañeros. Juntos lograron salir hacia una grieta que se había creado a causa del accidente y los ayudó a llegar a un lugar seguro. Mientras tanto, civiles como John Barr y Chester Chandler intentaban abrir puertas y ventanas desesperadamente, pero no podían localizar las instrucciones de la salida de emergencia. No había modo de que los rescatistas que estaban afuera pudieran entrar. No había carteles, nada. Incluso los equipos de emergencias entrenados no podían ingresar al tren. Para aquellos que estábamos afuera ayudando, no había nadie que nos dijera qué debíamos hacer. Intentaron utilizar hachas, martillos y herramientas hidráulicas. En ese punto intentábamos todo lo que se nos ocurría y nada funcionaba. ¿Por qué los pasajeros no salieron por las salidas de emergencia? ¿Y por qué los rescatistas no pudieron entrar? La Junta comenzó a investigar los restos de los vagones incendiados del Mark. La Junta de Seguridad descubrió al investigar el equipo de los vagones de pasajeros algunas cosas bastante inquietantes. Descubrí un problema significativo con las salidas de emergencia al entrevistar a las personas que trataron de salir del vagón.
En el tren no había ningún tipo de luz ni de señal que nos indicara en ese momento dónde estaban ubicadas las ventanas y las puertas de emergencia. Cuando el tren Mark descarriló, los vagones de pasajeros dejaron de recibir la energía eléctrica que les provee la locomotora. Cuando esto sucede, se supone que baterías ubicadas debajo de cada vagón proveen la iluminación de emergencia. Cuando un vagón descarrila, las baterías son lo primero que se golpea contra las vías y quedan dañadas, dejando al vagón sin energía para las luces de emergencia. Sin luces de emergencia. Las puertas también se accionan eléctricamente. Una vez que el vagón pierde energía eléctrica, las puertas deben ser operadas mecánicamente. Los sobrevivientes dijeron que buscaron algún modo de abrir las puertas. El único modo en que se puede operar las puertas mecánicamente es accediendo al panel de emergencia en uno de los costados del interior del vagón. Pero si no puedes desatornillar el panel, no puedes acceder a los controles. Controles interiores de puertas inaccesibles. Se supone que las puertas deben tener manivelas de emergencia en la parte exterior. Los investigadores descubrieron que estas manivelas estaban ubicadas en la parte inferior del vagón, detrás de una cubierta no señalizada a 2,5 metros de las puertas mismas. Para empeorar las cosas, las manivelas no estaban en el primer vagón, haciendo imposible la tarea de abrir las puertas desde afuera. Luego de investigarlo, la Junta descubrió que las manivelas faltantes habían sido advertidas en la revisión de los vagones del Mark, pero no fueron reemplazadas. Enviaron vagones sin manivelas porque no tenían nuevas para reemplazarlas. Sin manivelas exteriores. También dijeron que las ventanas de emergencia no funcionaban. Las pruebas indicaban que no pudieron abrir las ventanas de emergencias jalando las manivelas rojas, las cuales indicaban que eran ventanas de emergencias. Las pruebas indicaron que el lubricante para instalar las ventanas se había endurecido con el tiempo y había sellado los cristales. Ventanas selladas. Y los esfuerzos de los rescatistas por entrar al tren por las ventanas eran en vano. Las regulaciones federales requieren que las ventanas del tren sean a prueba de balas para proteger a los pasajeros de objetos contundentes y sabotajes. Se descubrió que el tren Mark solo tenía un par de carteles pequeños que daban instrucciones e indicaban las salidas de emergencia. La señalización era tan pequeña en un vagón que estaba a oscuras que no podrían haber leído nada. Señalización ilegible. La JNST probó la combustibilidad de los materiales dentro del vagón, como los asientos, que deben tener el mayor grado de resistencia al fuego y la menor emisión de gases posible. Con la excepción de los paneles del techo, todos los materiales no pasaron a prueba. En vez de evitar encenderse, en realidad alimentaron el fuego. Materiales inflamables. Los hallazgos de la Junta fueron alarmantes. Esencialmente, el tren Mark 286 era una trampa mortal. Posiblemente, muchas de las víctimas que murieron podrían haber sobrevivido si los procedimientos de emergencia hubiesen estado en su lugar. Solo un mes después del accidente y mucho antes de que se llegara a una conclusión final, la Junta realizó recomendaciones de seguridad de forma urgente respecto a las salidas de emergencia en los trenes. Creímos que las recomendaciones de emergencias debían ser emitidas porque podría haber ocurrido nuevamente en los Mark u otros trenes de pasajeros que usaban los mismos tipos de vagones. Unidades 25-14-10, transferidos a la vía 2. En el curso de la investigación, la JNST descubrió que Mark y CSX no estaban preparados para una emergencia de esta magnitud. No había ningún procedimiento de emergencia, ni de CSX o Mark, para accidentes en trenes de pasajeros. Además, el Servicio de Bomberos y Rescate de Montgomery no tenía un procedimiento oficial para responder a emergencias ferroviarias. Testifiqué para la JNST y me preguntaron qué clase de entrenamiento recibimos en los trenes y qué sabíamos acerca de las vías. Y dije, no mucho.
Durante el rescate, la falta de coordinación entre Mark, CSX y los rescatistas hizo que todo fuera muy confuso. Este caos llevó a que ocurriera una segunda tragedia. Allí viene un tren. ¡Sal de allí! ¡Cuidado! ¡Viene un tren! Allí viene un tren. ¡Sal de allí! ¡Está llegando otro tren! Mi primera sensación fue de absoluta consternación. ¿Por qué hacían esto? Ya habían probado que no pueden colocar dos trenes en la misma vía. ¿Por qué agregar un tercero a este dilema? Pensaba en proteger a mi gente. Como vieron luego, el tren que se aproximaba no representaba un peligro. De hecho, CSX se había colocado en posición para ayudar en la operación de rescate, pero no informaron a las autoridades en el lugar. Temiendo una segunda colisión, los rescatistas evacuaron la escena. Una vez que CSX comunicó sus intenciones, el equipo pudo continuar la peligrosa misión. Y luego de 10 exhaustivas horas, la operación de rescate finalizó. El 3 de julio de 1997, luego de 17 meses de investigación, la Junta anunció sus hallazgos. Poco después de las 5:30 p.m., el viernes 16 de febrero, el tren Mark 286 se dirigía hacia la estación Union, al este, con 20 pasajeros a bordo. El maquinista y el conductor asistente estaban en la cabina de control en la punta del tren. El otro operario y 17 estudiantes estaban también en el primer vagón. Conversación por radio. A las 5:34 pasó junto a otro tren Mark que iba hacia el oeste. El maquinista llamó por radio a este otro tren para advertirle acerca de unos niños lanzando bolas de nieve cerca de las vías. El otro maquinista le contestó pidiéndole al Mark 286 que hiciera una parada no programada en la estación Kensington. Detectores de fallas. Durante la conversación, ambos trenes pasaron sobre los detectores de fallas que envían mensajes de seguridad en el mismo canal de radio. Señal amarilla. Justo entonces el tren pasó una señal amarilla que advierte al maquinista que debe desacelerar y prepararse para detenerse frente a una señal roja más adelante. Parada no prevista. El tren Mark hizo una breve parada en la estación Kensington. 106 kilómetros por hora. Avanzó y de inmediato iba a 106 kilómetros por hora. Señal roja. 3 kilómetros después, cuando el tren se aproximaba al empalme Georgetown, el maquinista vio la señal roja y el tren Amtrak en la vía en la que estaba él. Velocidad reversa. Accionó el freno de emergencia y colocó el tren en reversa, pero era demasiado tarde. Tanques de combustible expuestos. El primer vagón del tren de pasajeros, empujado por una locomotora desde atrás, impactó contra los tanques de combustible expuestos de la locomotora del Amtrak. Los tanques se rompieron derramando la gasolina al vagón descarrilado. La Junta concluyó que el accidente fue causado por una falla de la tripulación, debido a varias distracciones que no los dejaron operar según las señales. Es difícil de entender que personas experimentadas que hacían este trabajo día a día pudieran cometer un error tan obvio. Pero en las acciones diarias de nuestra vida personal, a veces hay cosas que hacemos que son inexplicables. A pesar de que decimos que esta es la causa probable del accidente, el hecho de que digamos que es probable es que nos basamos en la evidencia disponible que pudimos encontrar. Eso es lo que descubrimos. Aunque se hizo un exhaustivo intento por reconstruir los hechos de ese fatídico día, la JNST nunca sabrá con seguridad qué ocurrió, en parte por la falta de grabadora de voces en los trenes. En los accidentes aéreos, la grabadora de voces de la cabina ha probado ser una herramienta de investigación invalorable. Pero debido a resistencias del sindicato y la industria, los trenes no tienen grabadoras de voces. En el Mark 286 también faltaba un dispositivo en la cabina que habría informado al maquinista que había pasado una señal amarilla. Irónicamente, la tecnología para esto ha existido desde hace 80 años.
Cuando los trenes entraron en su era dorada en los años 20, iban equipados con un sistema de señales en las cabinas que proveían al maquinista de una referencia de señales similares al de las vías. Además, si el maquinista del tren no informaba que había visto la señal, otro sistema llamado control automático de trenes detenía automáticamente o desaceleraba el tren. En 1947, esta tecnología estaba en todos los trenes de velocidad. Cuando el servicio de trenes comenzó a declinar en 1960, las empresas, argumentando que estos sistemas eran muy costosos de mantener, recibieron permiso para quitarlos. En 1996, solo el 6% del sistema ferroviario estadounidense estaba equipado con el sistema de control automático. Irónicamente, en el momento del accidente, las locomotoras Mark y las cabinas de control tenían este dispositivo, pero la vía de CSX no estaba diseñada para utilizar este sistema. Desafortunadamente, el sistema que existía en ese momento solo dependía de que el maquinista hiciera lo correcto todo el tiempo, y en este caso no lo hizo. En su reporte final, la JNST concluyó que tal sistema de apoyo habría prevenido el accidente. Aproximándose. Pocos accidentes ferroviarios tienen un efecto tan profundo en la seguridad de los pasajeros. Algo debe hacer el gobierno federal y también la industria para avanzar en lo que la Junta de Seguridad propuso para que esto no vuelva a suceder. Propuestas de seguridad, muchas de ellas pedidas por la Junta durante años, de pronto comenzaron a avanzar. Un logro muy positivo que resultó de esto fue que estas recomendaciones terminaron siendo regulaciones federales para equipamientos de seguridad para pasajeros que no teníamos antes. Hoy los vagones Mark, al igual que otros trenes de pasajeros de todo el país, han hecho grandes mejoras. Ahora tienen salidas de emergencia claramente señaladas e instrucciones tanto dentro como fuera del vagón. Manivelas de fácil acceso para ventanas y puertas y folletos de seguridad en todos los asientos. Además, los servicios de rescate de la zona están mejor entrenados para responder a desastres de este tipo. Uno de los beneficios de este suceso han sido los cambios, tanto en el modo en que las vías operan, como en la capacitación de los bomberos. Desarrollaron manuales de entrenamiento y videos y se realizan constantes simulacros de rescates. Poco después del accidente, un límite de velocidad se aprobó para los trenes que salen de la estación Kensington. Los maquinistas no pueden acelerar a más de 50 kilómetros por hora hasta que identifiquen la señal luminosa del empalme Georgetown. Sin embargo, la señal de advertencia de Kensington sigue estando 800 metros antes de la estación. En la actualidad, el lugar del accidente se ve igual a como estaba antes, salvo por una pequeña placa en memoria de aquellos que perecieron en este trágico evento. Cambió mi vida por completo. Aún hoy pienso constantemente en ello. Lo que aún me obsesiona es no haber insistido en ir a buscar a Tom y traerlo a casa ese fin de semana. Pero nunca imaginé que moriría. Ese fue el incidente más horroroso que vi en mis 33 años de carrera. Hubo demasiadas muertes en un solo lugar y uno no podía hacer nada. Incluso sabiendo que las ventanas eran a prueba de balas, o sabiendo que no había modo de abrir esas puertas, aún sabiendo que hice lo posible, igualmente me duele. Aún duele. A veces despiertas en medio de la noche y estás allí, sin saber cómo salir e intentando ayudar a otras personas. Creo que siempre estaré intentando rescatar a esta gente. Siempre estaré buscando otro modo de llegar hasta ellos. Nunca será suficiente.